Hasta ahora el país se había convencido de que el responsable de la sugerencia a Leonel Fernández para modificar la Constitución en el año 2000 y ver la posibilidad de reelegirse era de Amable Aristi Castro, el hombre que le había pedido que se apretara los pantalones o que se pusiera los pantalones y que decidiera echar adelante un proyecto de reforma de la Constitución. Con apenas un senador y algunos diputados para el Partido de la Liberación Dominicana. Pero con la promesa del apoyo reformista en ese momento, que tenía la mitad del Congreso. Claro. Pero Leonel acaba de revelar que la propuesta provino del doctor Joaquín Balaguer. Que lo convocó a su casa, a la Máximo Máximo Gómez. Que fue Gómez. Balaguer quien lo convocó a su residencia en la Máximo Gómez y le dijo: cambie la Constitución de la República y apruebe la reelección presidencial. Supuestamente Balaguer le dijo que su gobierno va bien. Y Leonel, en un gesto de respeto a la institucionalidad, le dijo que no. Y no hizo ninguna reforma de la Constitución de la República. Eso acaba de revelar Leonel Fernández en Puerto Plata. Ayer. Y es una indirecta, o muy directa, por decirlo así, una puya directa a Danilo Medina, que ya modificó la Constitución en el 2015 y que se están planteando, no es oficial, pero hay evidencia, o parece que Leonel la tiene, de que Danilo Medina está acariciando la idea de la modificación de la Constitución. Bueno, quien conoce al presidente Fernández, que ha sido 3 veces presidente, por mucho tiempo fue el líder casi indiscutido del PLD, antes de que Danilo emergiera, ¿verdad? Y prácticamente lo desplazara en gran medida de ese liderazgo en el PLD. Sabe que él es un hombre muy comedido, muy cuidadoso, quizá algunos dicen excesivamente comedido y cuidadoso, al emitir este tipo de juicios y críticas, sobre todo cuando se refiere a gente de su propio partido. Y debe decirnos algo el hecho de que él ha estado insistiendo en el riesgo y en el peligro de que se modifique la Constitución para propiciar una reelección. Lo hizo en el 15, cuando hizo referencia al mismo hecho de lo que ocurrió con don Horacio Vázquez, presidente, que extendió 2 años, su gente hicieron una interpretación de una Constitución de antes de que viniera la ocupación americana y que eso prohijó todos los amarres de Trujillo para esa terrible dictadura que el país sufrió durante 31 años. De nuevo hace referencia. Yo no sé si eso le quedará bien al presidente Medina, porque no es que le está diciendo dictador, pero le está asemejando a alguien que prohijó una dictadura. Es decir, que la modificación de la Constitución es lo que prohija, es lo que estimula el surgimiento de una dictadura. Como quien dice, le creó las condiciones, lo que él un poco argumenta, ¿no? Ya lo hizo en el 15, cuando se declaró guardián de la Constitución y luego se dio. Y ahora él está insistiendo en eso. Pero además, si tú te fijas, inusualmente vemos a un Leonel Fernández triunfalista, que él es siempre cuidadoso con eso. En las internas, por lo menos. Una vez hacia afuera, sí, tú tienes que decir que tú vas a ganar, que estás arrollando. Pero ahora él dice que ya está ganado. Dice, estamos aquí por estar embullados. Sí. Sabemos que estamos ganados. Dijo, esto es un meeting de patio y parece un meeting de cierre de campaña. Es un patio, pero no es un patio cualquiera. Es en la casa de Francis Vargas, un conocido dirigente del PLD. Fue senador. Que es una casa amplia y es un patio amplio. Ahí estuvo, por cierto, don Johnny Ventura, que está muy identificado con Leonel Fernández, haciendo campaña. Ahí está el doctor Juan Carlos Quillones, que es un diputado también muy reconocido de Puerto Plata, médico obstetra. Y ahí está Francis Vargas y Johnny Ventura y Radamés Jiménez, por supuesto, que es el coordinador del proyecto presidencial del presidente Fernández. Hay que leer esas cosas entre líneas, tanto esto como lo que dijo antes, también el sábado, y de nuevo criticando la reelección y criticando y diciendo que él nunca haría una cosa así para su propio beneficio. Es decir, Leonel está convencido de... O tiene información. Primero, que él no tiene competencia en el Partido de la Liberación. Él está descartando a cualquiera que no sea el presidente. Yo no sé si eso incluye a Danilo Medina. No, obviamente que no, porque si él habla del riesgo del cambio constitucional es porque él no da como un hecho que Danilo haya desistido. Bueno, en el equipo de Leonel Fernández, el equipo íntimo y cercano,
existe el convencimiento de que hay un proyecto de modificar la Constitución de la República. Y cuando tú te encuentras con cualquiera de los dirigentes cercanos al doctor Fernández, ellos de lo primero que te van a hablar, Gustavo, es de evitar una nueva modificación de la Constitución de la República. Yo he tenido la oportunidad de hablar con dos personas cercanas al doctor Fernández recientemente, y en ambos casos el tema de la modificación de la Constitución es lo primero que te plantean. Es decir, la sociedad, dicen ellos, el país, tiene que evitar que se modifique de nuevo la Constitución de la República por el daño que eso representa a la institucionalidad democrática. Bueno, lo que pasa es que la sociedad no tiene manera para imponerse, porque quienes tienen el Congreso son los políticos, y sobre todo el PLD, que tiene mayoría. Y sobre todo el PLD. Y ese Congreso del PLD ha operado como un aliado incondicional del Ejecutivo. Entonces, si ocurre algo en ese sentido, que operaría para mal del proyecto de Leonel Fernández y quienes se oponen a la reelección dentro del PLD, le estarían dando una dosis de la propia medicina que ellos le han dado al país, que cada vez que enviaban un proyecto de ley, un préstamo, un presupuesto, quien trataba de opinar contrario, y eso lo hicieron los leonelistas y ahora lo hacen los danilistas, prácticamente lo aplatan en el Congreso. Pero hubo un sujeto que hasta hizo una simbología odiosa de quitarse una correa y decirle a Farideh Raful que le diera una pela. Un sujeto. Pero también, Gustavo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Desde el año 2015, cuando se produjo la famosa reunión del mes de abril del Comité Político del PLD en Juan Dolio, o en Metro fue que se produjo la reunión, Leonel Fernández ha venido perdiendo espacio y perdiendo votaciones en el Comité Político y en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Cada vez que Leonel se ha sometido a un escrutinio frente al equipo de Danilo, ha salido perdiendo. La última vez ha sido la parte de la ley de partidos políticos, y cuando se tomó la decisión luego de la ley de partidos políticos con el tema de cuál es el modelo de primaria que cogió el PLD, el Comité Central decidió a unanimidad las primarias abiertas con la participación de Leonel y de su gente. Fue una cosa muy odiosa. Pero eso, entonces, resulta difícil uno como entender qué es lo que está haciendo de verdad Leonel Fernández. Bueno, mira, la mayoría de los observadores políticos coinciden, Fausto, en algo. Eso lo decía recientemente aquí que entrevistamos a la doctora Rosario Espinal. Precisamente un ex dirigente del PLD y que conoce muy bien las interioridades, que es el doctor Pedro Pablo Germeno Forastieri, que también entrevistamos, decía que un problema de Leonel Fernández es que él de pronto en esas contradicciones exhibe una voluntad y una beligerancia que tú dices, el hombre está parado y hasta el final que va a pelear. Y luego desiste, luego declina. Entonces eso le hace daño porque pone en duda su propio liderazgo. Entonces, en este caso, muchos dicen que tiene que jugársela. O sea, si se va a oponer es hasta el final. Y oponerse hasta el final quiere decir que si finalmente el PLD aprueba propiciar una nueva reelección, él tendría o que darle la espalda a su partido, o por lo menos al candidato que sería el presidente Medina. Sería eso. Leonel no va a apoyar a Danilo Medina. Sí, pero al mismo tiempo tendrá él en este momento la decisión profunda. Entendería él que es ventajoso para él abandonar su partido. Aunque lo hizo en el 2015, para el 2016, no parece que en esta ocasión él vaya a tomar una decisión de ese tipo, porque sería hundirse políticamente de por vida. Eso es lo que uno entiende. Bueno, pero al mismo tiempo... Y él y sus seguidores creo que están firmes en esa voluntad de no acoger una nueva reelección de Danilo Medina. ¿Y tendrán ellos un porcentaje tan grande como para poder fastidiarle y estropearle un proyecto reeleccionista a Danilo? Bueno, podrían lograr dificultar ese proyecto reeleccionista. Bueno, eso es... Yo no sé si yendo Leonel como candidato, que sería una posibilidad, por uno de los muchos partidos que están ofrecidos, creo que ya incluso hasta el Partido Reformista se ha ofrecido
para escoger a Leonel Fernández. Hay una parte del reformismo que le ha lanzado unos piropos indirectos. Y hay muchos otros que estarían dispuestos a llevar al doctor Fernández. No, hay unas franquicias que quieren un candidato desesperadamente, sí, andan por ahí. Que es la parte de la derecha más recalcitrante, la que está reivindicando al doctor Fernández. Bueno, parece que el presidente Fernández quiere emular algunas cosas. Él se ha casado con esa parte más conservadora de la política y de la sociedad. Ahora mismo están anunciando en Funglode unos encuentros o unos estudios sobre los evangélicos en República Dominicana. Y sabemos lo que estaba pasando con una parte de los evangélicos, no con todos. No, pero eso no tiene que ver. Que se han casado muy a la derecha y están pactando con la extrema derecha, miren con Bolsonaro. Sí. Acaba de nombrar un ministro de Educación. Pero también lo hicieron en México, Gustavo, con Andrés Manuel López Sí, Obrador. pero ahí con otra visión. Esos no son evangélicos tan recalcitrantes. Pero son dos países en dos situaciones diferentes. Los evangélicos apoyan el que le dé la oportunidad de una posición en el gobierno. No, pero no solo oposición, ellos quieren también impulsar una agenda que tienen, de claro, echar hacia atrás derechos y cosas. Su propia agenda. Bien. Vamos a hacer una pausa. Ayer, 25 de noviembre, que es el día en que se conmemora, primero, el sacrificio de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas, ¿verdad?, por el tirano Rafael Trujillo, y también el Día Internacional de No Violencia hacia las Mujeres, un día consagrado por Naciones Unidas, precisamente en honor a las hermanas Mirabal dominicanas. Hubo una marcha de mujeres, mujeres sobre todo, pero hubo muchos hombres que las acompañaron, partió del campus universitario de la UAS y caminó hasta el Congreso. Un día de mucho sol, ¿verdad? Y allí se leyeron algunos documentos de los reclamos que vienen haciendo las mujeres por sus derechos. Son muchas cosas. Primero reclaman políticas más efectivas de prevención de la violencia hacia la mujer, y luego que todos los mecanismos de que dispone el Ministerio Público para auxiliar a una mujer que está en peligro de ser asesinada, realmente operen como debe ser para evitar lo que sabemos, que una mujer denuncia que está en peligro, no se le hace caso muchísimas veces y termina siendo asesinada. Y hay una ley también que está pendiente, una ley más amplia para reforzar los mecanismos de prevención de la violencia y además el castigo. Porque se aprobó algo en el Congreso, pero sabemos que hay una historia con ese proyecto del senador Bautista, que las mujeres no están de acuerdo en la forma en que se llevó a cabo. Bueno, Gustavo, esta manifestación es una reiteración de muchas otras manifestaciones que ha habido en el pasado, de todo el movimiento de mujeres, porque aquí hay una unión de voluntades de todas las organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias, grupos académicos que coinciden en la necesidad de la reducción de la violencia y de la responsabilidad que tiene el Estado para poner en marcha políticas que sean políticas efectivas, eficientes. Corresponde a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Salud Pública, creo que hay una responsabilidad de la Policía Nacional también en la reducción y en la puesta en marcha de políticas preventivas, en la creación y también casas de acogidas para las mujeres que son víctimas de violencia. Se entiende, Gustavo, que hay además pendiente un tema relacionado con el Código Penal. Es uno de los reclamos más sentidos de las mujeres, en el sentido de que se apruebe, como propuso el presidente Danilo Medina en 2 ocasiones, que lo ha devuelto al Congreso Nacional, para que se permita las 3 causales, que son 3 eximentes de responsabilidad penal para la interrupción del embarazo de las mujeres en condiciones de violación o incesto, embarazo por violación o incesto, cuando el producto de la madre no es viable y cuando la vida de la mujer está en peligro. Ha habido otras manifestaciones de parte de las iglesias que son
digamos, de rechazo de estas tres causales del presidente Danilo Medina, pero la mayor parte de las mujeres, organizaciones, recientemente se puso a circular un estudio en donde se demuestra que la aplicación de leyes de protección como las tres causales, por ejemplo, lo que hacen es reducir el número de abortos en los países en donde se aprueban este tipo de legislaciones. Y que aquellos países en donde se aprueba el aborto aún sin tomar en cuenta el tema de las tres eximentes, también el número de abortos se reduce significativamente. Que hay que reiterar que aquí lo que se está luchando es porque no se penalice la decisión que pueda tomar la mujer con su propio cuerpo y su propia vida. Que no se penalice ni a la mujer ni al médico. Porque aquí no estamos hablando de aborto, se ha manipulado mucho diciendo que quieren impulsar abortos. No es verdad. Sin que nadie lo impulse, aquí se están haciendo 90.000 abortos todos los años, clandestinos, peligrosos, o más. Mueren personas, mueren quien, la mujer es pobre, porque las ricas o van a una buena clínica privada aquí, que todo el mundo sabe lo que hacen, pero se mantiene en secreto, o las envían a Cuba, a España, a Puerto Rico, a Estados Unidos, donde es legal y no hay ningún inconveniente, y las otras no, tienen que quedarse acá. Y morirse. Exactamente. Claro. Entonces, hay mucha hipocresía respecto Luego a todo están, esto. Gustavo, hay otros temas, por ejemplo, el tema del matrimonio infantil. Es También, una de las preocupaciones que yo pensaba que a estas ayer. alturas iba a haber una ley encaminada, porque las autoridades, la vicepresidenta y todo el mundo ha dicho que eso no puede ser. Sin embargo, no se ha hecho nada a nivel legislativo. Hubo un estudio de 2 provincias del sur del país, donde demuestra que eso es una barbaridad, que los padres hacen prácticamente un negocio con niñas, entregándose a adultos a cambio de dinero o de mejorar su condición de la familia, ¿no? Bueno, eso es parte de las vías o las puertas que abren algunas familias para reducir la pobreza. Lo mismo, y este es un elemento que está, digamos, oculto bajo la alfombra en la sociedad dominicana, que los embarazos en adolescentes también son utilizados por las familias para deshacerse de las niñas. Eso es una que barbaridad. al final quedan embarazadas y tienen que irse o se la echan en mano al que le embaraza. Ellos entienden que es una boca menos, que es que es un problema. Exactamente. Pero esa niña ve interrumpido su proyecto de vida, cualquier sueño, eso es una barbaridad. Niñas deben ser niñas, no tener que someterse a las obligaciones de un adulto. De manera que una situación de casamiento a una edad temprana, a los 13 años, es una violación. Claro. Definitivamente. Entonces, era parte de las consignas que se pusieron a circular ayer en esta gran manifestación de mujeres y de organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana con respecto a la agilización y eficiencia de las políticas públicas. Y es bueno que los legisladores, que a veces uno no entiende por qué son tan temerosos, tomen en cuenta la diversidad de la sociedad para la cual se supone que ellos trabajan. Ellos no fueron elegidos únicamente por un tipo de ciudadano con un tipo de pensamiento. Y están ahí para legislar para toda la población. De manera que tienen que tomar en cuenta todos los puntos de vista y no simplemente negarse a conocer la realidad. Porque usted negarse a conocer la realidad de que aquí el aborto es una realidad, pero ilegal y peligrosa, es absurdo. Usted negarse a saber que aquí hay no un solo tipo de familia, que se quiere vender una idea de lo que es una familia. Aquí hay muchísimos tipos de familia y hay muchos hogares guiados por una mujer sola, pero Gustavo, que son hogares excelentes y con todas las condiciones para formar hijos que son ciudadanos y ciudadanas de bien. Pero que mucha gente está convencida de que la familia mayoritaria es la familia monoparental, es decir, la familia, y es una tendencia cada vez más. Y piensan que es eso, pero en realidad no es así. Es decir, más del 50% de las familias en este país son familias integradas de manera muy disímiles de la familia monoparental. Claro. Tú decías, más de un 36% de familias en este país son encabezadas por mujeres solteras. Madres solteras. Y muchos casos de una mujer que ha tenido un matrimonio o relación anterior y el hombre también por su lado se unen y ambos forman una familia ejemplar.
y vienen con cada uno con hijos que han tenido con otras parejas y eso no quiere decir nada, porque ese sueño que se quiere vender de que estamos en la época en que incluso hasta canciones muy machistas todavía, yo pensaba que no, se cantan en algunas escuelas. Papá trabaja, mamá me cuida, ¿qué es eso? Las mujeres hace tiempo que trabajan más que los hombres incluso. Bueno, Gustavo, esa es una situación. La iglesia todavía no reconoce el divorcio, Gustavo. Bueno, son situaciones. No se lo reconocen a los pobres diablos, porque los ricos ellos se lo disuelven allá en Roma. Bueno, lo pagan mucha plata. A Trujillo se lo disolvieron. Y a Julio Iglesias. En el año 54. Sí. Para conseguir y aquí ha habido el gente, concordato. Aquí ha habido gente con dinero que ha logrado eso. Y sí, claro que sí. Viejitos vagabundos que se quedan con la amante. Sí. No diga que son vagabundos. Pero es verdad. No lo son, no tienen por qué ser vagabundos. Bueno, porque se buscan una hipocresía mientras condenan públicamente esas cosas, ellos lo hacen. Bueno. Entonces, por eso es una vagabundería. Si fueran más sinceros y transparentes, no hay problema. Bueno, eso es capacidad para influir en decisiones importantes. De gente importante como los cardenales, ¿verdad? Hacemos una pausa. Vamos a la pausa. Cuando uno asiste a situaciones como la que vivieron anoche la periodista Altagracia Ortiz Gómez, una periodista especializada en salud muy conocida por todo el que está en los medios, por los médicos, y su esposo, el doctor Carlos Félix Cuello, uno piensa que estamos muy lejos de tener un Estado de Derecho, Fausto. Ellos venían a eso de las 8 de la noche, en el carro de Carlos, que es un carrito Toyota ya de varios años, y entonces lo detuvieron en una parte muy oscura. Ellos como quiera se detuvieron. Dicen ¿en qué sector? Eso fue en la zona por ahí de la Anacaona, ¿verdad? Frente al Mirador. Cerca donde está el restaurante Lago Enriquillo. Ellos trataron de detenerse donde hubiese alguna luz, porque tú no sabes hoy día, alguien te detiene oscuro, tú no sabes si son realmente policías o si son atracadores. Ellos se detuvieron, bueno, le pregunté, aquí está el documento, toda la cosa. No sé qué cosa más era que querían, como que no se veía bien, papel. Regularmente las personas, la matrícula, ¿qué la gente hace? Tiene una copia, porque si tú andas con el original y un ladrón te roba el vehículo, lo pone su nombre. O es peor tú recuperarlo. Entonces, ellos argumentaron que, porque querían requisar el vehículo, que cuál era la razón. No, tenemos que revisar. ¿Y cómo sabemos que aquí hay agentes policiales que revisan el vehículo y le dejan caer alguna cosa a la gente para decir que es narcotraficante y no sé qué cosa? Bueno, lo que pasó en Moca. Y en muchísimos otros lugares. Sí, ellos dijeron, bueno, vamos a un cuartel, no nos negamos. Y ustedes delante de todos revisan el vehículo. Pero muy cerca de ahí es un destacamento. Cerca de ahí. Cuando ellos iban, dicen que la policía entonces se le puso delante y trató casi de como de frenarle. En una actitud, no sé si provocando qué. Y al cruzar el semáforo, lo que hace el policía es que detiene a otra gente diciendo, esta gente van huyendo y lo estamos persiguiendo. En ningún momento ellos estaban huyendo, porque no hubiesen dicho de manera voluntaria, vamos al cuartel. Y le dispararon a la goma del carro del doctor Félix Cuello. Por suerte no hubo una desgracia. Luego, cuando ellos retroceden, buscando dónde detenerse en un lugar seguro, ellos van a la zona esa de la Cayetano de Mosén, hay un negocio impopular que venden chicharrones. Sí. Y había gente ahí. Y llamaron más militares, policías, como si ellos fuesen dos delincuentes. Poniendo en riesgo porque muchas veces sabemos que se les zafó un tiro. Después de muchas diligencias, finalmente lo dejaron ir. Pero eso nos dice a nosotros la inseguridad que tiene el ciudadano común y corriente de este país. Y el ciudadano de bien. Porque si ellos hubiesen andado en una jipeta de lujo, lo primero es que lo piensan dos veces los policías militares. O si ellos hubiesen sido o funcionarios o hijos de esos funcionarios que andan por ahí, le piden excusa y perdón. Sí. Pero no. Y qué pena, porque quienes conocemos a Carlos y Altagracia sabemos que son dos personas buenas, que sirven a los demás con solidaridad, sin esperar nada a cambio. Y yo le digo a esos policías, si ellos mismos tuvieran un problema de salud, ellos o sus hijos, claro, estamos seguros que tanto Altagracia como Carlos le van a servir a cambio de nada. Es una pena que a la gente decente en este país se le trate así. Mira, Gustavo, la Policía Nacional mantiene con apoyo del Ejército unos retenes en diferentes lugares de la ciudad, incluso dentro del polígono central. Tú pasas, por ejemplo, por la Abraham Lincoln, cruzando la 27 de febrero en dirección sur-norte,
y tú te vas a encontrar con un retén que tienen ahí varios militares. Y es de manera media la ganaria, que le cae bien lo le dejan cae ir y bien. al que no le cae mal lo Normalmente los vehículos nuevos de alto cilindraje no los detienen no, porque nunca. ellos entienden que puede ser un jefe. Pues por y eso. para no meterse en rojo con esos jefes. Entonces uno no sabe al final cuál es el criterio que tienen las autoridades para detener automóviles y decidir si es un automóvil de delincuente o de personas honestas o serias. ¿Verdad? Que no andan haciendo ningún acto delincuencial. El criterio sigue siendo el criterio, como le dicen, del Ambrosio, ¿no? Es decir, depende de las facciones del automóvil, de las características del automóvil y de las facciones. El carro de Carlos es un físicas, carrito viejo, digan, bueno, esto y está de las sospechoso. facciones físicas, o sea, aquí es sospechoso, de lo que conduce en el automóvil. Aquí es sospechoso no ser rico. O si tú, depende cómo tú estés peinado, el tipo de ropa que tenga, si tiene algún tipo de tatuaje. Es decir, ese tipo de elementos en ambos son casos, los que inducen mis queridos amigos son a la la gente autoridad. más conservadora en cuanto Ya, a eso. O sea, que no van a tener ningún tatuaje Ya, ni nada. bien, pero digo, Lo que no es un delito tampoco. uno tiene que sospechar que las autoridades tienen un criterio elaborado sobre el tipo de persona que pudiera cometer algún acto delincuencial. Igual, cuando tú pasas, por ejemplo, por la Winston Churchill y cruzas en dirección norte-sur, bajando después del grupo La Sirena, que está ahí, y doblas por esa calle, creo que se llama Desiderio Arias, ahí mismo hay un retén permanente de militares y policías que detienen vehículos en una zona oscura, completamente oscura. Porque esa es otra cosa. Entonces, ¿por qué tienen que detenerse como sospechosos en la oscuridad? O sea, si ustedes no van a hacer nada malo, tienen que ponerse donde haya luz y avisar a tiempo a la persona, deténgase. Exactamente. Entonces, el criterio no lo sabemos. Y además, como está en el polígono central, es muy medalaganario. Y eso se da, igual en la Abraham Lincoln, tú en dirección norte-sur, Abraham Lincoln, casi frente al Grupo Ágora, al multicentro, ahí están fastidiando también. Ahí también hay un retén. Y por aquí, cerca militares. de aquí, cuando yo venía ahorita, hay un muchacho que va debidamente identificado con su casco, su maletín de trabajo, y ahí le estaban pidiendo cuantas cosas, y de hecho nos quedamos viendo Zacarías y yo, él le da los papeles y le muestra, y siguen preguntándole, y fastidiando y fuñendo. Bueno, le piden el acta de nacimiento también, que uno nunca anda con su acta de nacimiento. No, de momento le van a pedir una jeringuilla, un ADN vamos a hacerte, porque ¿qué es eso? Y es muy triste que eso sea así, porque hemos pensado, incluso si hubiese sido el hijo de Carlos Altagracia, que es un joven, quizá le va a estar peor, porque también ser joven y hasta sospechoso ahora en este país. Sí. Una barbaridad, que a gente de bien le hagan eso. Deben revisar el método de perseguir la delincuencia, porque de esa forma no se apresa a delincuentes, definitivamente. Los delincuentes andan por otros lados, pueden pasar por esos lugares, pero es muy difícil que los detengan. Exactamente, porque andan unos vehículos de lujo. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.